Este viernes se estrena en cines de todo el mundo Logan, la tercera y última película de Hugh Jackman como Lobezno en solitario. Y como seguramente muchos os quedéis con más ganas de leer cositas del personaje antes o después de ir a verla, pues os vengo a recomendar 5 cómics de Lobezno, o de Wolverine, como prefiráis, que ya deberíais haber leído. ¡Vamos al lío! Muy buenas chicos, estamos por primera vez aquí en el canal para hablar directamente de cómics. Y es que Lobezno se nos despide, bueno, más bien se nos despide Hugh Jackman. Y pues seguramente muchos digáis, ¿qué historia de Lobezno puedo leer después de haber visto la película? Porque me he quedado con ganas de más. Voy a hacer 5 recomendaciones sin ningún tipo de spoilers, no os preocupéis. Eso sí, seguramente es una lista típica, es una lista que cualquier lector habitual de cómics pues va a decir, pues yo ya me los he leído. Por eso el título del vídeo. Esto es para la gente pues que no sabe mucho del personaje, que seguramente no coleccione cómics y que quizás pues esta nueva entrega de Logan en solitario pues haga que tenga ganitas de leer un poco más del mutante más badass de todos. Como seguramente muchos conozcáis, comenzó en los cómics siendo un villano en el número 180 del increíble Hulk, allá por 1974. Era un villano, un personaje sin nombre que aparecía al final de un cómic y que en el siguiente número se enfrentó a Hulk directamente en uno de los enfrentamientos más míticos de la historia del cómic. Y que pues, como molaba tanto ese personaje, no se lo podían dejar ahí guardado Marvel, y fue el año siguiente cuando ya se incorporó oficialmente a la alineación de la segunda génesis de la Patrulla X, o de los X-Men, como prefiráis, y seguramente sea el mutante más conocido de todos. Así que vamos a ver estas 5 recomendaciones. Si hay que empezar, que sea por el principio. Arma X de Barry Windsor Smith es un clasicazo entre clásicos en el que se nos cuentan los orígenes de Lobezno y cómo acaba dentro del programa Arma X, que le acaba convirtiendo de Logan a Lobezno. Este cómic puede ser un poco difícil de entrar para cierta gente porque no es tampoco una historia de Logan ni de Lobezno. Es más bien una historia de la gente que le crea. No creo que el personaje de Wolverine tenga aquí más de 5 o 6 frases, la verdad os digo, pero es muy interesante y muy necesario para el personaje porque vemos pues cómo fue todo el experimento de Arma X, cómo le consiguieron, por qué le ficharon, cómo le torturaron, cómo pasó todo, eso que nos dejaron ver de forma horrible en la película X-Men Orígenes Lobezno. Todavía estoy intentando olvidar a ese Deadpool. Y la verdad sea dicha es que es un cómic imprescindible del personaje. Nos vamos de los orígenes a un futuro distópico, uno de los más destructivos y oscuros que ha presenciado el universo Marvel jamás. Mark Millar y Steve McNiven se ponen a los lápices y al guión de El viejo Logan, una de las historias más claves del personaje, que por cierto este es el dúo que nos trajo la primera Civil War. El nivel de calidad del viejo Logan es intachable, su nivel gráfico es impecable. Y pues su guión nos cuenta un futuro en el que los mayores villanos de la historia del universo Marvel se han juntado para dar un golpe de efecto a los superhéroes. Les han derrotado, muchos han muerto, otros han desaparecido, y años después, en ese futuro ya sin esperanza, encontramos a un Lobezno que ha jurado no volver a sacar las garras por un acontecimiento que pasó en su pasado. Está viviendo con una mujer, tiene unos hijos, intenta llevar una vida lo más placentera posible. Es en medio de todo eso que pasará algo que hará que tenga que cruzarse Estados Unidos de punta a punta, presenciando pues todas las consecuencias de esa guerra que hubo entre héroes y villanos, y pues los resultados que no fueron muy buenos para precisamente nuestros héroes favoritos. El viejo Logan es una historia icónica e imprescindible del personaje, a medio camino entre Mad Max y Sin Perdón de Clint Eastwood. Es un cómic que quizás no sea para todo el mundo porque tiene un gran nivel de violencia, pero que a mí me resulta maravilloso de leer, sobre todo porque me parece uno de los universos posapocalípticos más ricos e interesantes que he podido ver en un cómic hasta la fecha. De todas formas, no creo que sea esa gran obra maestra del personaje que mucha gente sí que considera. Para mí es un poco más como El regreso del Caballero Oscuro es a Batman. Es decir, es un clásico que todo el mundo debe leer, que te puede gustar más o menos,
pero que si te consideras fan del personaje deberías leerlo al menos una vez en la vida, y que sepáis que la nueva película de Logan se va a basar muy levemente en esta historia. Y luego vamos con la que es, para mi gusto, la mejor historia del personaje que he tenido el placer de leer en mi vida. Lobezno Honor, de Chris Claremont y Frank Miller, en su etapa en la que dibujaba muy bien. De hecho, si sois fans de su etapa de Miller en Daredevil, este es el mismo dibujo, la verdad es que es clavadico, y qué bien le queda al cabrón dibujar cosas japonesas, porque en esta historia Lobezno se va a Japón. Es un poco lo que intentaron hacer en Lobezno Inmortal, pero aquí bien hecho, y muy bien hecho además. Es la historia quizás más intimista del personaje, es la historia que quizás no trata sobre Lobezno, sino que trata sobre Logan, y que nos presenta pues una historia de Lobezno teniendo que ir a Japón a encontrarse con un antiguo amor que tiene allí, y pues por supuesto no van a pasar cosas bonitas, porque Lobezno es el mejor en lo que hace, pero lo que hace no es muy agradable. Y es aquí, en esta historia, donde tenemos uno de los mayores desarrollos del personaje, donde le conocemos mucho más por dentro, donde simplemente con los pensamientos que vamos viendo en todas las viñetas nos caemos rendidos ante él, porque es completamente maravilloso. He leído a Lobezno en muchas historias a lo largo de mi vida, y sin duda, Honor considero que es, de los 5 cómics que os voy a recomendar hoy, el que deberíais comprar sí o sí. El cuarto que os voy a recomendar es quizás uno que no aparece en todas las listas, pero que a mí siempre ha sido un cómic que me ha gustado bastante. Jason Aaron y Ron Garney nos traen La caza de Mística, un cómic de 4 partes, en el que pues se nos cuenta mucho más y se nos expande mucho más la relación entre Lobezno y Mística, que como seguramente sepáis, y si no os lo digo yo, ambos son personajes muy longevos y prácticamente inmortales. Nos cuenta la historia de cómo se conocieron en el salvaje oeste y cómo se van encontrando a lo largo de la historia en diversos puntos y cómo va evolucionando su relación. De hecho, si os gusta el personaje de Mística, este yo creo que es uno de los mejores cómics que podéis encontrar de ella. Mola mucho por esa relación amor-odio que hay entre ambos, y sobre todo a mí este cómic siempre me ha maravillado porque en un momento dado Lobezno nos describe lo que siente cada vez que le hieren y cada vez que muere y cada vez que le hacen daño y le destrozan y luego se regenera. Y los cuenta con un nivel de detalles que te pone los pelos de punta, porque es jodidamente brutal como lo describe Jason Aaron en este cómic. No es el más imprescindible, de hecho de esta lista seguramente sea el que más podéis dejar de lado, pero si os gusta Mística y Lobezno y queréis ver un poquito de su relación, este cómic es bastante recomendable, la verdad. Y llegamos al final, la quinta recomendación. ¿Cuál será? Pues un cómic distinto. Hasta ahora hemos visto a Lobezno, pues cómo se creó, cómo podría ser en el futuro, cómo es por su carisma en Japón sobre todo, y pues cómo interactúa con Mística, pero ahora quiero que le veáis interactuando con mucha más gente. Lobezno y la Patrulla X de Jason Aaron y Chris Bachalo es una colección que se terminó hace poquito, con el inicio de la última Secret Wars, creo que terminó esa serie en España y llegó a tener unos 39 grapas creo que tuvo. Esta historia nos cuenta cómo Lobezno y Kitty Pryde, o Gata Sombra, se juntan para ser los directores del colegio de Charles, en esta ocasión ya rebautizado como Colegio de Jane Grey para jóvenes talentos. Y es genial porque tiene un toque de humor muy interesante y además Lobezno, que siempre es un poco, pues, valga la redundancia, el lobo solitario, en todas estas historias que os he recomendado va solo, pues en esta mola verle teniendo que interactuar con un grupo, teniendo que ser parte de una familia, teniendo que estar en contacto con el resto de profesores, con los alumnos, que por cierto hay personajes nuevos, mutantes nuevos en los alumnos que son brillantes. Además, si os gusta Kitty Pryde, es una serie muy recomendable. Y pues, por supuesto, Lobezno ya no es que sea solo director, sino que es el profesor de historia, porque tantos años que ha vivido, pues algo se le tiene que quedar. Y es una serie muy divertida, es verdad que tiene momentos épicos, tiene momentos tristes, pero sobre todo lo que impera en esta serie es un humor bastante llevadero, no es un humor que digas, por favor, esto es una parodia, sino que es un humor muy majo y es una serie, la verdad, muy maja de leer. Es una serie muy recomendable y si queréis ver a Lobezno en un ambiente totalmente distinto, que no sea tan violento, tan solitario, tan tal, sino que le queréis ver interactuar con otros personajes y otros héroes, es la serie que estáis buscando, porque además tiene un tono refrescante
muy muy interesante que seguramente os guste a muchos. Y nada más, hasta aquí estas 5 recomendaciones de cómics de Lobezno. Espero que les deis una oportunidad y si los habéis leído ya, pues me lo podéis hacer saber en los comentarios. Si decidís compraros alguno, pues estaré encantado de saberlo y me lo podéis comentar o por aquí o por Twitter, que siempre estoy por allí. Y nada más por mi parte, esta semana tenemos vídeos chachis, por supuesto, y uno de ellos será la review de Logan, que voy a verla este fin de semana y no sabéis las ganas que tengo. Bueno, sí lo sabéis porque lo comenté con Dylan. Nos vemos por el resto de vídeos y no olvidéis darle una oportunidad a estos cómics y leer un poquito más, que siempre viene bien. Y si son cómics, pues mejor que mejor. ¡Hasta luego, chicos! Cain refused the sacrifice.